llenad la tierra y sojuzgadla, o sea, administren la creación, no la depreden, administrenla. Lo que vemos ahora por el pecado del hombre es una depredación del planeta, una depredación voraz del planeta. Caín mata a Abel y aquí se viola un principio. Lo que te da sentido a ti de humanidad es que tú tratas con otro humano. O sea, tú no entiendes que eres humano hasta que no te encuentras con otro humano. Y si lo matas, pierdes el verdadero sentido de humanidad. Hemos estado compartiendo acerca de la teología judeo-cristiana, ¿qué? Mire sus notas de hace 8 días, 15 días y me va ayudando. La teología judeo-cristiana, ¿qué? Oriental. Primero vimos la judeo-cristiana oriental. ¿De qué se trata la teología judeo-cristiana oriental? Una línea de tiempo que va de Génesis hasta un fin en Apocalipsis y unos tiempos señalados de 2000 y 2000 años. En la teología judeo-cristiana oriental hay que tener en cuenta Génesis capítulo 6, y serán los días del hombre en la tierra, ¿qué dice? 120 jubileos. ¿Cuánto es un jubileo? ¿Cuánto es un jubileo? No, señora, tampoco. 50 años. 50 años es un jubileo. Recordemos que Dios marcó tiempos de 7 días, luego marcó, y al séptimo es Shabbat, ¿no? Luego marcó tiempos de 49, 7 por 7, tiempos de 7 días, tiempos de 7 años y tiempos de 49 años, y al año 50 sería el año de jubileo. ¿Qué pasa a los 7 días? Shabbat. Todos debemos hacer Shabbat, no guardar el sábado, pero sí sacar un día de total descanso. ¿Lo está practicando? ¿Cuántos aquí practican Shabbat? Shabbat. Algunos toman el domingo, vienen a la iglesia y luego se van a dormir, a comer, listo, vale, como Shabbat. Nosotros con Adriana estamos sacando los lunes como Shabbat, así que no nos llamen los lunes, no estamos. Luego Dios marcó tiempos de 7 años. ¿Qué dijo él a los 7 años? A los 7 años será Shabbat para la tierra. No cultivarás la tierra, descansará la tierra por un año. Luego Dios marcó 7 por 7, 49, periodos de 49 años. ¿Y qué dijo Dios de los 49 años o de los 50 años de jubileo? ¿Qué dijo Dios? La tierra descansará, pero había otro ingrediente importante en la ley de Moisés. Los presos serán liberados, todo el que estuviera preso será liberado, y todo el que compró una tierra que no pertenecía a su heredad, todo el que compró una tierra para explotarla y no pertenecía a su heredad, tenía que devolverla a los dueños originales en jubileo, un tiempo de restitución de la cárcel, de las prisiones, de los derechos de tierra, ¿sí? Y esto fue ley en el sistema del judaísmo,
Pero en Génesis 6 se habla de 120 ¿qué? 120 jubileos. ¿En qué jubileo estamos en este momento según esa cuenta? ¿En qué jubileo estamos según esa cuenta? Les voy a preguntar a los que llevan más de 20 años en la iglesia. Tú lo debes saber así. Estamos en el jubileo 120. ¿En qué momento entramos en el jubileo 120? Esto se cuenta por la fiesta judía de septiembre, fiesta de tabernáculos. En septiembre de 2017 entramos en el jubileo 120. ¿Y qué dice Génesis 6? Cuando el diluvio serán los días del hombre o de los gobiernos humanos en la tierra, 120 jubileos. ¿Cuánto da 120 por 50? 6,000 años. ¿En qué año estamos según el judaísmo? 5,800. Hazme el favor, Gabriel, google ahí, que usted es rápido ahí. 5,870 y algo. Es el jubileo 120, entonces, ¿cuándo se cierra? Si inició en 2017, septiembre, ¿cuándo termina? ¿Cuándo? 2067. ¿Qué va a pasar de aquí al 2067? Van a pasar muchas cosas que corresponden al tiempo del fin. Así que tómenlo en serio. El que se quiera casar, cásese rápido. $5,700. ¿Sí? Esa es la cuenta que lleva Israel, ¿cierto? Hay otros datos dentro de los datos bíblicos interesantes. Por ejemplo, cuando se cumple el aniversario. ¿Qué aniversario se cumplió el 14 de mayo en Israel? ¿Qué aniversario se cumplió? ¿El número qué? ¿El número qué? 78. ¿Por qué? Porque en 1948 fue declarado el Estado de Israel después de 19 siglos de estar en diáspora, en dispersión. La única nación que ha estado dispersa por 19 siglos vuelve y se reencuentra y está intacto su idioma, está intacta su fe, está intacto su gobierno. Colombia apenas lleva 200 años del tiempo republicano y en 200 años todavía no encontramos nuestro norte. Estamos enfrentados. Media Colombia quiere una cosa, la otra media Colombia quiere otra cosa. Enfrentados, se enfrentan los jóvenes, se enfrentan los universitarios. Hay un enfrentamiento político, ideológico muy fuerte, pero ellos no. Israel obedecía a un pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de Dios de los 8 pactos que vimos hace 8 días, el pacto de Dios con Abraham. Este pacto de Dios con Abraham es el que nos conecta directamente con el nuevo pacto en Cristo, en la sangre de Cristo. Los otros pactos no tienen relación directa con Cristo como lo tiene el pacto de Dios con Abraham. Vimos hace 8 días los pactos. ¿Recuerdan los pactos? Pacto
edénico, adámico, noético, abrahámico, sinaítico, davídico y nuevo pacto. Y falta uno, el pacto eterno. Una vez el fin de los sistemas humanos, entramos en el pacto eterno. Estamos muy cerca de allí, del pacto eterno. Pero también estuvimos viendo otra teología que es circular, ¿recuerdan? ¿Cómo se llama esta teología circular? Que corresponde al budismo, que corresponde al taoísmo, que corresponde al pensamiento griego. No, ¿usted vino? ¿Usted vino o no vino? Entonces, cíclico, perdón. Esta teología es teología circular o cíclica. ¿Sí? Y Camilo nos explicaba ampliamente muchas más cosas que él sabe de esta teología cíclica, la manera de ver la vida humana de manera cíclica, el karma. Entonces en el hinduismo se cree que hay que tener 100 y pico de reencarnaciones a ver si por fin nos liberamos de un sistema de vida humano y vamos al nirvana o al paraíso. Tenemos derecho a esto. Hay otra teología que vimos y es la teología, ¿esta cuál es? Determinista. ¿Qué dice la teología determinista? Todo se lo adjudicamos ¿a qué? Al destino. Esto me pasó porque me tenía que pasar. Eso piensan los deterministas. Pero les contaba que yo escogí a Adriana dentro de un abanico como de 15 muchachas que me perseguían. Tenía una muchachada que me perseguía, pero Dios me dio la elección, elegí de todo ese abanico, me gusta ella, ok, pero yo no puedo decir es que el destino nos unió. No, Dios me dio libre elección, elegí, y al elegir entendí el propósito por el cual el Señor nos unía. Amén. Y vimos otra teología que es la judeo-occidental cristiana. Estamos en la cultura occidental. ¿Y qué dice esta teología? Que leemos la Biblia en una línea de tiempo entre Génesis y Apocalipsis, pero entendemos que hay unos ciclos que Dios ha marcado, unos ciclos o pactos que Dios ha marcado, y su tarea al escudriñar la palabra es descubrir, entender en qué consiste cada pacto, cómo fue que Dios hizo ese pacto, por qué lo hizo de esa manera y por qué en Cristo en este momento estamos en el nuevo pacto. ¿Qué implicaciones tiene que estemos en este momento en una relación con Dios a través de la sangre de Jesús? Estemos en una relación de nuevo pacto, pues tiene unas implicaciones totales. Por ejemplo, un ejemplo pequeñito. Ya yo no voy al mandamiento de la ley, no fornicarás. Está ahí en la Biblia. ¿Eso pertenece al pacto qué? ¿Los mandamientos pertenecen a qué pacto? Al pacto de Dios con Moisés en el Sinaí, pacto sinaítico. Pero yo ahora voy a la ley del Espíritu, y entonces miro en Gálatas que Pablo me dice que fornicación es una obra de la carne, y estas son las obras de la carne que están en contienda con el fruto del Espíritu. Entonces menciona
Hay por lo menos 42 menciones que hace el apóstol Pablo de su tiempo como obras de la carne. Pero ahí no va a aparecer, por ejemplo, drogadicción. No va a aparecer ahí porque pues en ese tiempo no había tal cosa como la cocaína y la anfetamina y esto. Pero entendemos que es una obra de la carne para nuestro tiempo. Entonces cuando yo pienso en no fornicar, no voy al mandamiento, voy a la voz apostólica, la ley del Espíritu. Fornicar es una obra de la carne, mentir es una obra de la carne, embriagarme es una obra de la carne, la lujuria es una obra de la carne, la codicia es una obra de la carne, las envidias, las iras descontroladas son una obra de la carne. Entonces ahora tengo una ley del Espíritu de vida en Cristo que gobierna mi conciencia. Ahí vamos, ¿cierto? Sí, los que vinieron en estos últimos domingos, ahí íbamos. ¿Y por qué hemos leído Génesis? Porque la Biblia la podemos resumir en 3C. ¿Recuerdan las 3C? ¿Qué dice cada C? Creación, Cristo, consumación. Así podemos resumir esta visión o teología judeo-occidental cristiana. Entonces, la creación, por eso vemos el Génesis, y en el Génesis vemos la creación, la caída, Génesis 3, y vemos también una oportunidad de redención. En Cristo ya tenemos el Evangelio en nuestras manos, podemos revisar las palabras de Jesús en el Evangelio. En Cristo tenemos redención y nueva creación. Él nos hace regenerados por su gracia. Somos hechos nuevas criaturas, lo acabamos de cantar. Y gracias, Hannah, por esa canción. ¿Sí? Antes fui, ahora soy otro. Antes fui, ahora soy otra persona. Entonces el Génesis, en el Génesis encontramos las bases de todo el sistema teológico que nos permite comprender el nuevo pacto en Cristo. Sin una comprensión de Génesis 1, 2 y 3, si no hay una buena comprensión, una buena enseñanza de estos 3 primeros capítulos, pues el resto de la Biblia te va a quedar como empantanada. Tú vas a poder leer todo lo demás de la Biblia, pero si no hay una comprensión de la creación, la caída, la redención en Génesis, vamos a quedar trabados intentando en la fe en Cristo hacer algo para agradar a Dios. El nuevo pacto ya no son obras, no es los muchos ayunos, no es la mucha ofrenda, no es el mucho dar. El nuevo pacto es la justicia de Dios por la fe en Cristo. Yo creo en la obra de Jesús en la cruz y la justicia de Dios que yo merecía pagar por mi pecado. Él asume por su sacrificio. En su sacrificio Él asume el precio de mi pecado. Amén. Génesis capítulo 1. Entonces vamos al versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. En ese primer capítulo, 3 veces dice Dios creó al ser humano. Vamos a crear, dice el 26, ¿sí? Lo leemos. ¿Quién tiene el 26?
Entonces dijo Dios: hagamos. Luego en el 27, ¿qué dice? Y creó Dios. Luego en el 28, ¿qué dice? Y los bendijo Dios. Entonces marque el versículo 28, porque el versículo 28, allí encontramos el propósito o el plan por lo cual Él nos hace ¿qué? Seres humanos. Y esta es la pregunta que nos hacemos hoy: ¿qué es el ser humano? El propósito está definido en ese versículo. Léalo, por favor. Y los bendijo Elohim, debería leerse así. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? ¿A qué los mandó? ¿A qué los mandó? A fructificar. Fructificaos y multiplicaos. Si un hombre se une con una mujer, ¿a qué los mandó Dios? Fructifíquense y multiplíquense. Ayer estábamos con unos pastores amigos. Uno de ellos no pudieron tener hijos. No pudieron. Y les pregunté si habían contemplado la opción en algún momento de adopción. Sí la contemplaron, pero orando y pidiendo dirección al Señor, finalmente descartaron la opción. Pero el propósito eterno está definido por estas palabras: fructifíquense, multiplíquense, llenen. ¿Llenen qué? ¿De qué la vamos a llenar? ¿De qué vamos a llenar la tierra? De generaciones. Llenen la tierra. ¿Y qué más dice? Llenad la tierra y sojuzgadla, o sea, administren la creación, no la depreden. Administrenla. Lo que vemos ahora por el pecado del hombre es una depredación del planeta, una depredación voraz del planeta. Entonces los comunistas le dicen a los capitalistas: necesitamos un gobierno comunista porque nosotros sí cuidamos el planeta. Falso, vayan a Venezuela, allá ha gobernado el socialismo de izquierda. ¿Qué hicieron? Una explotación más voraz de los recursos naturales, más voraz, más implacable que ni los mismos gobiernos anteriores a este sistema socialista. Entonces es falso. Es falso. A los muchachos se lo venden como utopía, como este es el ideal, pero ya hemos visto el sistema en acción, mucho más voraz. Aquí dice: sojuzguen la tierra, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, esta parte del 29 es clave. Y dijo Dios, ¿qué dijo? He aquí os he dado toda planta que da semilla. Les he dado ¿qué? Toda planta que da semilla. O sea, no tienen que tener una lucha por poder de la tierra, porque la tierra va a producir todo lo que necesitan. Eso es lo que está diciendo el verso 29. Ustedes no tienen que tener una lucha por poder, porque la misma tierra les dará a ustedes ¿qué? Semilla. Os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os será ¿para qué?
si la tierra va a producir todo lo que necesitan, no hay lucha por poder. Entonces, des en cuenta que las luchas por poder se dan después de la caída, se dan a raíz del pecado. La lucha aquí en Colombia es por la tierra, la lucha de las guerrillas es por la tierra, y la lucha de la ultraderecha es por la tierra, y de la ultraizquierda también es por la tierra. Estamos fregados. Estamos fregados. Por cualquiera de los dos sistemas que nos están proponiendo, la lucha es por la tierra. Luego dice: y toda bestia de la tierra y todas las aves del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra que hay vida, en que hay vida, y toda planta verde les será ¿para qué? Comer. Veganos y vegetarianos tienen que ver el versículo 30. Será ¿para qué? Para su sustento. Entonces, cuando tú niegas esto, estás contra Dios. Estás creando un sistema fuera del propósito de Dios. Ahora, que por salud, y respetamos aquí en la iglesia a los que tienen Gabrielita tiene esa disciplina de comer vegetariano. Pero no olvidemos que el versículo 30 es propósito. O sea, Dios no te condena porque te comas un buen lomo de res. No, te lo dio para tu sustento, proteína. ¿Sí? Entonces, fíjese que se crean algunos sistemas de pensamiento que terminan volviéndose religión. Todo lo que salve mi cuerpo. Y aquí tenemos un verso para examinar. Pues vámonos a leer. ¿Y toda qué? Bestia ha comido un cordero ahumado, así rostizado. Wow. En Ibagué hay restaurantes de conejo asado. Wow, qué ricura. Conejo asado. En Nariño, Pasto, cuy a la carta. En China, perro rostizado. A nosotros nos parece guácala, pero para ellos es plato de primera. Y uno va a la India, los niños famélicos y hambrientos y las vacas pasan por la mitad de la sala, porque para ellos es sagrada. Y se están muriendo de hambre los muchachos, y la vaca pasa por el lado, porque los sistemas de creencia y de religión son así de poderosos. Entonces, luego dice: y toda bestia y toda ave y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y mire lo que dice el verso 31. Y vio Dios que los asaderos de carne en Bogotá eran buenos. Lo estoy parafraseando. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces aquí encontramos el propósito. Por favor, apréndase esto, el propósito. Yo he hablado con cantidad de creyentes en Cristo que llevan años en la iglesia, y lo primero que yo les pregunto es: muéstrame el propósito eterno en la palabra. ¿Qué? ¿Cómo? Como Pedro. ¿Qué? ¿Cómo? No, muéstrame el propósito eterno. Fácil. Génesis 1:28, 29, 30. Ahí está el propósito por el cual Él nos hace seres humanos. Fructifiquen, multiplíquense. ¿Cómo van a sojuzgar la tierra si no tienen
descendencia. Los mormones nos llevan una pepa. Yo no aplaudo la teología mormona, no, eso es una defección, un defecto de los movimientos que se dieron en el siglo XIX en Estados Unidos. Pero ahí están, tienen plata. Ellos tomaron esto en serio. Sojuzguen la tierra. Tienen plata. Son los mayores accionistas de Copa Airlines. Son los mayores accionistas de Coca-Cola. Son los mayores accionistas de... Investigue sobre los mormones. ¿No se lo tomaron en serio? Y vamos a mirar a la iglesia Redim, cómo está sojuzgando. Y vamos a mirar la cuenta bancaria de cada uno, cómo está sojuzgando. Pastor, apenas pasó, pero así el mes. No estamos sojuzgando, ¿cierto, Liz? No estamos sojuzgando, o sea, no nos hemos creído el propósito. No nos hemos creído el propósito. Pero los mormones se la tomaron muy en serio. Ellos dentro de su estructura permiten, no oficialmente, pero permiten la bigamia de los hombres, la bigamia, no de las mujeres, de los hombres. Y entonces, por cuestión del destino manifiesto de los Estados Unidos, investigue sobre el destino manifiesto, cómo nació la nación, cómo nació los Estados Unidos sobre un postulado que se llama el destino manifiesto. A ver, voy a dar un minuto para que googleen ahí el destino manifiesto y déjelo marcado. Esto lo tengo que investigar esta semana. Entonces, el destino manifiesto, los mormones se lo tomaron en serio. Los Estados Unidos de Norteamérica serán los libertadores de todas las naciones y serán los defensores del sistema democrático en todo el globo. O sea, ellos con el destino manifiesto se constituyeron como los policías de toda la tierra. ¿Está bien o está mal el destino manifiesto? Pues se lo creyeron. ¿Qué se creyeron? Se creyeron el propósito eterno. Un día cuando Gabrielita sea profesional y entonces se case y entonces tenga hijos y entonces piense en sojuzgar y gobernar. ¿Sí? A mí la iglesia evangélica me iba atrofiando la cabeza. Corte eso ahí, por favor. En la edición. Pero la iglesia me iba rayando el coco. A los 18 años, yo adopté, por mi iglesia adopté la teología dispensacionalista con la que se enseñaba la palabra. Y a los 18 años se decía en mi iglesia: no pasamos del 2000. Yo tenía 18 años, virgen y mártir, buen mozo, candidato a pedigrí humano. ¿No me quedó bien dibujado Camilo y Hanna? Pues me quedaron bien dibujados. Por algo. Bueno, eso es cuestionable, Pero mi iglesia me iba atrofiando el coco. Yo no sé si a Felipe también le pasó de repente. Tanto dispensacionalismo, tanta enseñanza dispensacionalista. El fin viene, el anticristo va a aparecer y te va a comer. Y a los 18 años el discurso de mis pastores era: del 2000 no pasamos. Entonces yo a los 18 años estaba ahí en mi iglesia y yo: pues si del 2000 no pasamos, quedan 12. ¿Para qué estudio? ¿Para qué me caso? ¿Para qué me enamoro? Y entré en una dejadez de la vida, entré en un existencialismo que no quería nada, ni me bañaba, ni me cortaba las uñas. Lo de no me bañaba era cierto, sí, de verdad.
Las atraía con el aroma. Buena esa. Gabriel no se le pasa una, ¿no? Y a los 18 años yo veía hacia el futuro y no veía nada. ¿Por qué? Porque la teología dispensacionalista me había dicho que Jesús venía antes del 2000. Y cuando llegamos al 2000 casi que nos comemos las uñas en la iglesia. Eso era así. El 2000. El 2000 nació Camilo. A mí me salvó enamorarme, de verdad. Me salvó Adriana, en el sentido de que me dio sentido de fructificar, me dio sentido de sojuzgar. Con Adriana he aprendido, bueno, mijo, baje del cielo y compre mi apartamento, porque hay que sojuzgar la tierra, hay que poseerla. Entonces, esa fue mi experiencia, ¿sí? Y ahora, con todos estos apocalípticos, también tenemos una invasión de ideas, y esto le está llegando a los muchachos. Cásense rápido, el anticristo ya viene, esto se va a acabar, esto no sé qué. Pero no entienden de la palabra que la Biblia habla del fin como el fin de los gobiernos humanos paganos, o los gobiernos de la bestia. El otro día estaba diciendo aquí, Camilo es ingeniero multimedia. Si el fin de los sistemas humanos fuera dentro de 5 años, pues cuando pasemos el fin, Camilo será ingeniero multimedia en el nuevo orden. Punto. Y tendrá que trabajar para darle de comer a los hijos. Y tendrá que levantarse a ver cómo se levanta la papa en el nuevo orden. Entonces la idea de que es el gobierno milenial de Cristo, como nos lo vendieron los testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová no venden la revista todo el mundo haciendo picnic por allá en un bosquecito campestre. No, hermano, eso no es. Es más, hay que reconstruir naciones. Va a haber mucho trabajo de reconstrucción de naciones. ¿Ve? Entonces el principio es este. Quiero cuéntenme 5 minutos y no me tomo más. El propósito. ¿Cuál es el propósito? Jonier, ¿qué dice? Y los bendijo Dios y les dijo: ¿con quién se va a ir a fructificar? ¿Con quién se va a ir a multiplicar? Entonces necesitamos a Danita Junior, Jonier Junior, ¿sí? Fructifíquese. Mariana se fructificó y ahí está con sus muchachas, echándole y dándole, y vamos a salir y un día ustedes van a conformar sus hogares y van a escribir una nueva historia y van a creer que Dios es el Dios que bendice y el Dios de las promesas, y van a fructificar en sus generaciones. Amén. Por eso estamos en la iglesia, a ver si adherimos el misterio de Cristo, para que nuestras generaciones sean benditas y no maldecidas en la tierra. Amén. Este es el propósito eterno, pero el Señor me da a mí una misión. El propósito es de Dios, el propósito es de Dios, es el plan de Dios, el propósito es eterno. La misión es para mí. La misión es finita. Mientras el propósito es infinito, es eterno, la misión para mí es finita. No era el plan de Dios que Adán tuviera una misión finita. Cuando Dios le presenta el propósito eterno a Abraham, le mostró el cuadro completo. Mira, a Adán. A Adán le presentó el cuadro completo, pero Adán cayó en desobediencia y este cuadro se volvió piecitas de rompecabezas. Cuando Adán sale del huerto del Edén, él solo puede ver
esta partecita del propósito, porque cayó en pecado. Ya no puede ver todo el cuadro completo, aunque lo tuvo enfrente. ¿Y qué le dice el Señor? Tus generaciones irán sumando la siguiente pieza del rompecabezas, y yo me revelaré a tus generaciones hasta que el cuadro completo de mi plan se haga perfecto entre los humanos. O sea, la tarea de Liz es encontrar por la fe un buen hombre, un pedigrí bien bueno. Y la pieza del rompecabezas del misterio de Cristo que Liz entendió en sus días es lo que le va a legar a sus generaciones para que ellos les sea revelado la piecita del rompecabezas del misterio de Cristo, para que encaje con ella. Por eso no jugamos a la religión, no la estamos jugando toda. ¿Qué vio Liz? Sí, pregunte. En esta tierra no hay nadie humano que vea todo el plan como lo vio Adán en inocencia. En inocencia, Adán vio todo el propósito completo, pero cayó. Y al caer, al salir del huerto del Edén, solo podía ver la partecita del tiempo que podía vivir, de su misión. Ahora, ¿qué le pasó a Adán? Génesis capítulo 4. ¿Qué le pasó a Adán? Engendra a Caín y engendra a Abel. ¿Qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel. Primer homicidio. Y esto es grave, porque el que te hace a ti ser humano es que tú veas a otro humano. Y el peor pecado para Dios es el de homicidio, porque tú estás matando a la persona, a la única persona que te puede dar sentido de humanidad. ¿Lo repito? Muy rápido. Caín mata a Abel, y aquí se viola un principio. Lo que te da sentido a ti de humanidad es que tú tratas con otro humano. O sea, tú no entiendes que eres humano hasta que no te encuentras con otro humano. Y si lo matas, pierdes el verdadero sentido de humanidad. Y esto es lo que le sucede a Adán y a su primera familia. Por eso Dios en su misericordia extiende las generaciones de Adán con Set. ¿Sí? Entonces él tiene a Caín, tiene a Abel. Caín mata a Abel, pero les nace de gracia, les nace Set. ¿Y qué hace Dios? A través de Set es lo que Génesis habla como los hijos de Dios, una generación que temía al Dios Altísimo. Pero de Caín se habla de los hijos de maldición. La línea de maldición viene a través de Caín. Vaya a Génesis 6 y por favor cuídense de todo lo que hay por ahí en redes sobre el libro de Enoc, que nos está invadiendo mucho. El libro de Enoc no está en nuestras Biblias. Es una escritura apocalíptica que fue juzgada por los padres de la iglesia como apócrifa. No debe tenerse en cuenta para hacer teología del libro de Enoc. Cuidado,
Por ahí me encontré, en estos días viene de Estados Unidos, un ministerio profético y en su maleta ese predicador trae mucho del libro de Enoch editado con Cristo, con el Evangelio. Ahí nació otra lineecita de todo este cuento. Entonces, cuando en Génesis 6 dice: y los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, cuando usted ve en el libro de Enoch dice que los ángeles caídos, los Nefilim, vinieron y tuvieron sexo con las hijas de los hombres. Eso dice Enoch. Pero mi Biblia dice que los hijos de Dios, la línea de descendencia de Set, hubo un momento en que se empezó a mezclar con la línea de descendencia de Caín. ¿Es comprensible? ¿Y qué nacieron de esa? Dice que nacieron gigantes sobre la tierra. Entonces, en Génesis 3:16 encontramos la caída. Leámoslo un momento, se me acabó el tiempo. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Madres, ¿cómo tuvieron a sus hijos? Sandra, Mariana, ¿cómo fue ese momento? Mucho dolor. Con dolor tendrás a tus hijos, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Miren el principio que encontramos en el verso 16. Una lucha entre el hombre querer dominar a la mujer. ¿Y qué pasó en Génesis 3:3? La mujer dominó al hombre. Hay una lucha. En la caída se da una lucha. La serpiente engaña a la mujer come del fruto, le da de comer a su marido, dominó a su hombre. Pero luego, cuando Dios sentencia la caída, le dice a la mujer: y el deseo de tu marido será sobre ti. Hasta el día de hoy hay una lucha de quién domina a quién. ¿Quién domina a quién? Entonces, cuando viene Cristo y trae el Evangelio, y el apóstol Pablo explica el Evangelio en Efesios 5, Pablo le dice el hombre será un tipo de Cristo, y el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Jesús acabó con la lucha de poderes. Debes amarla como Cristo amó a la iglesia, y la mujer que tiene un esposo así, respételo, no lo domine, porque él modela a Cristo. ¿Sí o no, parejas cristianas, que estamos continuamente tentados a dominar al otro? ¿Y cuál es el modelo bíblico? El hombre es cabeza de la mujer, porque Cristo es su cabeza. Si Cristo es su autoridad y su cabeza, ¿qué va a traer el hombre a casa? ¿Qué va a traer el hombre a casa? Va a traer palabras suaves, va a crear un ambiente romántico, va a tratar a su esposa como vaso delicado, vaso frágil. Se acaba la intención de dominar. Ese hombre que llega así como que, y aquí se hace lo que yo digo. Y el domingo en la iglesia, aleluya. Pero en la casa, aquí se hace. Pues no está dominado por el Espíritu de Dios. No hay señorío de Cristo
se van a dar unas guerras de poder muy fuertes. Gracias a Dios por Jesucristo, que en Él se acabó esa guerra de poder. Amén, amén. Adán reconoce a Eva, ¿cierto? Wow, esto es carne de mi carne. O sea, se reconoció humano cuando vio a Eva. Entendió que él era humano, que no era animal, que él era humano. Tuvo deseos por ella. Se reconoció humano. Pero Adán, en la caída, el varón se hace dominante de la mujer. Queridos varones de la iglesia, creyentes en Cristo, qué delicado y peligroso es que echar a perder el propósito, en nuestro tiempo finito, nuestra misión, por dominancia. El hogar de Ligia, aunque ellos llegaron a Cristo, los dos, yo a veces pienso, digo, como que llegaron tarde a Cristo, cuando ya la afectación de la dominancia había tomado mucho lugar. Mi suegro se hace cristiano, yo llego a la vida de Adriana, conozco a Felipe, a Rolando, conozco el núcleo de familia, miro lo que está pasando y me quedo pensando, Señor, tú debes tener algún plan más allá de mi entendimiento y mi pensamiento para venir a ser parte de esta familia. Pero entendía que en el futuro mis suegros se iban a separar. Lo entendí en mi espíritu. Y la separación se da porque mi suegro nunca aprendió en Cristo a moderarse, a bajarle el tono, a dejar de ser machista, a dejar de ser prepotente. Como aún estando en Cristo no le bajó, ¿qué le tocó a Ligia? Pues esto no me lo aguanto más. Tú no me estás modelando a Cristo y dices que eres pastor y cristiano. Entonces esto no puede ser más. Y entonces se da la separación. Se da dolorosamente la separación. ¿Qué nos toca a nosotros, a Adriana y a mí? Reconstruir con Ligia la parte del misterio de Cristo que ella le lega a sus hijos y que nosotros le legamos a nuestros hijos. Nos toca inclinarnos por el que tuvo una revelación de Cristo y la vivió y la está cumpliendo. No me puedo inclinar por la fe de mi suegro. No le creo. No me lo evidencia. Y si no me lo evidencia, tengo que inclinarme por quien sí tiene la fortaleza de una palabra viva, y esa es Ligia. Ligia ha colaborado poderosamente, y se lo tengo que reconocer en esta mañana. Intuitivamente, no sé cómo le mostró Dios a mi suegra Ligia, no sé cómo lo hizo Dios, pero entendió que más que estar casado con un hombre torpe y duro y testarudo y que no estaba modelando a Cristo, que era mejor dedicarse a ayudar a levantar la siguiente generación. ¿Y cuánto nos ayudó Ligia levantando a Camilo y a Hanna? Y todavía hasta el día de hoy ese acompañamiento ahí, esa oración permanente, ¿ve? Y esto es solamente un ejemplo de cómo el misterio de Cristo cómo el propósito de Dios llega a ser tan violento que si dos no lo cumplen, Dios los separa. Dios los separa. ¿Está eso en el Evangelio? No he venido a traer paz, sino espada. El esposo contra la esposa. Y usted lee eso en el Evangelio y dice, luego este no es el Evangelio de amor así bonito. No, es
Ese es el reino de Dios. He venido a traer espada. Si el hombre se quiere enseñorear de la mujer, traigo espada que los va a separar. Si el padre quiere violentar a sus hijos, he venido a traer espada que los va a separar. Así es el reino de Dios. Yo amo a mi suegro, oro por él. Creo que en esa gracia de Dios, en algún momento antes de que él parta, el Señor le va a dar una vislumbre de su plan, de su propósito para la salvación de él. Para la salvación de él. Pero en esta casa de los Trujillo, Figueroa Trujillo, quien ha traído el cuidado del misterio de Cristo ha sido Ligia. Quien ha tenido la valentía de cuidar el testimonio y la palabra ha sido ella. Quien ha tenido la valentía y el cuidado de cuidar de la siguiente generación ha sido ella. Y honro la vida de Ligia en esta mañana. Póngase de pie, por favor.